Manual audiovisual de seguridad dentro del laboratorio para la prevención de accidentes. Bienvenidos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde podrás encontrar el desarrollo de distintas disciplinas, pero el día de hoy nos enfocaremos en el laboratorio de inocuidad. Dentro de este se realizan diferentes tipos de prácticas, las cuales nos ayudarán a reafirmar los conocimientos previamente adquiridos en teoría, donde ya nos enseñaron a evaluar la calidad e inocuidad de los alimentos, donde nos garantizan que ningún tipo de alimento nos causará daño y en aspecto de calidad viene en base a las normas mexicanas. Pero como en casi cualquier laboratorio, el alumnado y personal académico están expuestos a una gran variedad de riesgos y la finalidad de este video es brindarles la información necesaria para reaccionar ante cualquier eventualidad y cómo prevenirlas. Esto es, aplicar las medidas de seguridad, las cuales reduzcan los riesgos inherentes al manejo de reactivos y sustancias químicas empleadas para el desarrollo de pruebas prácticas. En resumen, en este video podrás encontrar medidas de seguridad para el manejo de reactivos y equipos necesarios para las pruebas. Riesgo, mechero y autoclave. ¿Qué hacer en caso de un accidente con dichas sustancias? Dar el tratamiento adecuado y la correcta eliminación de residuos generados por las pruebas, cumpliendo con lo que se estipula en el Comité Interno de Manejo de Residuos Peligrosos. Para lograr prevenir accidentes es necesario conocer y aplicar el reglamento del laboratorio de inocuidad y calidad de los alimentos de origen animal. Así que haremos un breve recordatorio de los pasos a seguir. Es obligatorio portar bata blanca limpia de manga larga. No usar relojes ni ningún tipo de joyería o adornos. Está prohibido el uso de gorras. Si se tiene el cabello largo, hay que recogerlo. Utilizar cofia y cubrebocas en aquellas prácticas que se solicite, en este caso hasta que sea necesario por la contingencia de COVID. Si no se sabe cómo realizar el trabajo, preguntar antes de comenzarlo. Los pasillos, la puerta de acceso y de emergencia y los lugares donde se encuentran ubicados los extintores y materiales de primeros auxilios deben permanecer libres de obstáculos, por si se llegaran a necesitar. Se prohíbe el ingreso al laboratorio a personas ajenas al departamento, así como también se prohíbe la introducción de animales. Se prohíbe fumar dentro del laboratorio, así como consumir alimentos, salvo en las prácticas de inspección sensorial. En las operaciones con cierto riesgo, en áreas peligrosas o en el recinto cerrado, nunca realizar el trabajo de forma individual. El personal no se arriesgará innecesariamente ni empleará métodos inseguros, aunque sea una emergencia, y deberá usar los medios que se eviten los riesgos. En cualquier accidente debe darse aviso inmediato al profesor, ayudante o laboratorista, al igual que a cualquier desperfecto del equipo inmobiliario e instalaciones. Depositar todo el material de desecho de las prácticas en los recipientes que se encuentran sobre las mesas. Evitar eliminar el uso de residuos sólidos sobre las tarjas. Cualquier derrame de líquido, limpiar de inmediato y disponer de los residuos peligrosos químicos en los frascos dispuestos para ello. Entregar al laboratorista el material que ya no ha sido utilizado con el fin de agilizar su limpieza y dejar libre el laboratorio en tiempo y forma. Dejar su lugar de trabajo limpio y en orden. Si se producen derrames líquidos, debes limpiarse inmediatamente, siguiendo las indicaciones de las hojas de seguridad. En cuanto al área de trabajo, es importante mencionar que los suelos deben de ser de material antiderrapante y de fácil limpieza. Todos los puestos de trabajo deben reunir las condiciones adecuadas para que no existan interferencias ajenas y no se vean afectados por las inclemencias del tiempo. Mencionaremos algunas precauciones generales para el manejo de sustancias químicas antes de abordarlas puntualmente. En cuanto a los profesores, deberán dar instrucciones precisas a los alumnos y mantenerse atentos. Los alumnos siempre deberán seguir puntualmente las instrucciones. Las sustancias deben de ser manejadas con propipeta o dispensadores automáticos. Los residuos deberán depositarse en los envases correctamente identificados con el nombre de las sustancias contaminantes. Los envases de plástico no deberán presentar fugas y cerrarse correctamente. Nunca se deberán usar envases de alimentos. No llenar a más del 80% de su capacidad. Consultar las hojas de seguridad en caso de cualquier accidente. También mencionaremos las precauciones generales para el manejo de medios de cultivo bacteriológico del laboratorio. Actividades previas. Para preparar las diluciones seriadas se deberán utilizar propipetas. Trabajar con cofia. Quitar objetos que no sean necesarios para la práctica y tener la mesa despejada con la finalidad de prevenir accidentes.
Realizar la lectura por la base de la caja. Al finalizar, apilar las cajas y enrollarlas con una tira de masking tape. Desecho de caja Petri, incubadas y con medios de cultivo bacteriológicos deberán manejarse de acuerdo al procedimiento de manejo emitido por la CIMARPE. Colocar todas las cajas en una bolsa roja destinadas a su desecho. Llenar el formato y la etiqueta para llevar a incinerarlas, siguiendo el procedimiento de la CIMARPE. Para el transporte y almacenamiento. NOM 005. El almacenamiento de las sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas debe hacerse en recipientes específicos de materiales sustentables con la sustancia de que se trate e identificados con la etiqueta institucional, señalando el contenido, sus características de acuerdo con el código CRETI, la fecha de inicio de recolección y la cantidad final que contiene para su tratamiento o eliminación. Ahora comenzaremos con la descripción de los procedimientos que se podrían presentar un riesgo para el usuario. Comenzaremos hablando de la determinación de grasa butírica en leche por el método de Gerber. Principal factor de riesgo: empleo de ácido sulfúrico con una pureza aproximada del 98%. Medidas de seguridad. Para seguridad de los usuarios, la dosificación de este reactivo se realizará por medio de una propipeta o dispensador automático, ajustada a 10 mililitros. ¿Cómo actuar en caso de un accidente? Indicaciones generales. En caso de la pérdida del conocimiento, nunca dar a beber ni provocar el vómito. Inhalación. Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir atención médica. Contacto con la piel. Lavar con abundante agua. Quitarse las ropas contaminadas. Extraer el producto con algodón impregnado. Polietilenglicol 400. Ojos. Lavar con agua abundante, mínimo durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica. Ingestión. Beber agua abundante, evitar el vómito. Existe el riesgo de perforación. Pedir inmediatamente atención médica, no neutralizar. La siguiente es la determinación de rancidez en grasa por el método de Kreis. Principal factor de riesgo. Requieren de 2 mililitros de ácido clorhídrico al 20% con una pureza aproximadamente al 35%. Medidas de seguridad. Solamente se requieren de 2 mililitros de ácido clorhídrico. Se realizará la dosificación mediante el empleo de propipetas o bombas pipetadoras, lo cual evita cualquier contacto con la mucosa bucal o la piel. La pipeta debe ajustarse al adaptador de plástico de la propipeta. ¿Cómo actuar en caso de un accidente? Indicaciones generales. En caso de la pérdida del conocimiento, nunca dar a beber ni provocar el vómito. Inhalación. Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir atención médica. En contacto con la piel. Lavar con abundante agua, quitarse la ropa contaminada. Extraer el producto con un algodón impregnado con polietilenglicol 400. Ojos. Lavar con agua abundante, mínimo por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica. Ingestión. Beber agua abundante, evitar el vómito. Existe riesgo de perforación. Pedir inmediatamente atención médica, no neutralizar. Determinación de cloro libre residual en el agua. Principal factor de riesgo. Es necesario el empleo de una solución ortoluidina al 1%. Medidas de seguridad. Se dosifica mediante el empleo de un frasco gotero de plástico, asegurando que no existe el contacto entre el reactivo y la piel, mucosas u ojos. ¿Cómo actuar en caso de un accidente? En caso de ingestión. Llamar inmediatamente al centro de toxicología. En caso de inhalación. Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. Llamar a un centro de toxicología o a un médico. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua abundantemente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Determinación de lactosa en leche. Principal riesgo. Utilizar el reactivo cuproalcalino de Fleming para realizar una titulación. Medidas de seguridad. Los reactivos se manejan empleando una propipeta. ¿Cómo actuar en caso de un accidente? Si se ingiere, enjuagar la boca con abundante agua. Llamar a un médico en caso de irritación cutánea. Lavar inmediatamente durante 15 minutos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente durante 15 minutos. En caso de inhalación, llevarlo al aire libre. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si la respiración fuera difícil, dar oxígeno. Consiga atención médica.
Si a pesar de seguir todas las normas anteriores llegara a presentarse algún accidente, es importante seguir las siguientes pautas. Asistir, tranquilizar y atender al accidentado. No permitir aglomeraciones de personas que no sean necesarias. Solicitar la ayuda de algún compañero. No se debe mover al accidentado cuando se tiene sospecha de que la lesión afecte a la columna. El mando directo del accidentado o de solicitar ayuda de una ambulancia y que ellos lo evacúen. Colaborar con los socorristas, si estos lo requieren. Dar aviso telefónico al centro sanitario donde se vaya a llevar al accidentado. De igual manera es indispensable que haya un botiquín dentro del laboratorio, el cual sea de fácil transporte, visible y de fácil acceso. Se recomiendan los cuidados siguientes: que se encuentre en un lugar fresco y seco, que el instrumental se encuentre limpio, que los frascos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico, que los medicamentos no hayan caducado, que el material se encuentre ordenado. Si se cuenta con instrumental quirúrgico como tijeras, pinzas, agujas, debe estar empacado ya sean en pequeños paños de tela o en papel absorbente, y etiquetado con el nombre del instrumento que contiene. Se debe de tener en cuenta que la cantidad de material ha de ser adecuada con respecto al uso que se le vaya a destinar y las posibilidades económicas con las que se cuente. Algunas sugerencias son: material seco, torundas de algodón, gasas 5 por 5 centímetros, tela adhesiva, vendas de rollo elásticas de 5 por 5 centímetros, abatelenguas, apósitos de tela o vendas adhesivas. Material líquido comprende las siguientes soluciones: benzal, tintura de yodo, mejor conocido como isodín en espuma, jabón neutro de preferencia líquido, alcohol, agua hervida o estéril. El instrumental puede estar conformado de la siguiente manera: tijeras rectas y de botón, pinzas de disección y sin dientes, termómetro, ligadura de hule, jeringas desechables de 3, 5 y 10 mililitros con sus respectivas agujas. Medicamento. Este material queda a criterio del médico responsable del servicio de urgencias y se usará bajo estricto control del médico. Algunos elementos que se pueden incluir son: linterna de mano, guantes de cirujano, ligadura de algodón umbilical, tablillas para enferular de madera o de cartón, una manta, hisopo de algodón. Después de cada procedimiento, no debemos olvidarnos del orden y la limpieza dentro del laboratorio. Entonces hay que considerar lo siguiente: las zonas de trabajo, como lo son los vestuarios y aseos, que habrán de permanecer siempre en perfecto estado de orden y limpieza. Las basuras y desperdicios se depositarán en los recipientes dispuestos para ello. Queda prohibido verter en ellos líquidos inflamables, cenizas, colillas, cerillas, etc. Los trapos, escobas u otros elementos con líquidos se colocarán en recipientes que se vaciarán diariamente para evitar riesgos de incendio. Para la limpieza de máquinas, equipos, piezas, etc., queda prohibido el uso de gasolina, solventes u otros productos inflamables. Ningún trabajo se considerará terminado hasta que el área quede limpia. Depositar todo el material de desecho de las prácticas en recipientes que se encuentran sobre las mesas. Entregar al laboratorista en turno el material que ya se haya utilizado con el fin de agilizar su limpieza y dejar libre el laboratorio en tiempo y forma. El profesor verificará que el estudiante entrega el material completo y en buen estado, llenará el formato correspondiente. Otro factor de riesgo sería el mechero, pues presenta un peligro potencial de quemaduras en la piel o en la ropa. Se debe retirar de su alrededor durante su uso. Papeles y otros materiales similares. Es indispensable revisar que estén abiertas las llaves del paso de gas. Aproximar de un fósforo o de una antorcha al orificio del quemador. Abrir lentamente la llave del paso del gas. Regular la salida del gas y que quede de preferencia de una llama azul para mejor combustión, ajustando la entrada de aire, para lo cual se hará girar al collarín. Utilizar pinzas o guantes adecuados para agarrar algún material caliente. Verificar y desechar el material que se presente alguna fisura. Tomar con guantes de asbesto el material de vidrio que haya sido sometido a calentamiento antes de vaciar algún líquido. No realizar cierres forzados de frascos o tubos. Al realizar la limpieza del material impregnado con sustancias tóxicas o ácidos fuertes, utilice guantes y gafas de seguridad. Desechar el material roto en un recipiente específico para el vidrio. Ahora bien, es momento de mencionar el personal que encontraremos en el laboratorio. Jefe de departamento. Deberá conocer detalladamente el presente documento para dar cumplimiento a las medidas de seguridad, gestionar recursos, capacita al personal y es el encargado de emergencias. Encargado de prácticas de laboratorio. Proporciona a los usuarios los recursos para llevar a cabo todas las medidas.
Brinda la capacitación al laboratorista, mantiene los manuales a fácil acceso, se asegura de que se lleven a cabo las medidas de seguridad. Laboratorista. Se asegura de que se lleven a cabo las medidas de seguridad. Coloca los implementos para que se realice un adecuado manejo de sustancias y da un adecuado manejo de reactivos. Da apoyo al profesor si lo requiere. Profesor está capacitado para brindarle a los alumnos el conocimiento y guiarlos para evitar accidentes. Conoce el adecuado manejo de residuos y está capacitado para cualquier accidente. Glosario. Agentes peligrosos. Se les conoce así a los elementos físicos, químicos, biológicos que pueden llegar a afectar o disminuir la salud. Código CRETIP. Clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos y qué significa. Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamables y biológicos infecciosos. Control. Es la implementación de medidas preventivas o correctivas determinadas por la investigación. Y evaluación de los agentes peligrosos. Tienden a evitar los accidentes. Evaluación. Determinación de tipo y grado de los agentes o actos peligrosos y de las condiciones inseguras para conocer la afectación que producen en la salud de los trabajadores. Investigación. Al conjunto de procedimientos, métodos y técnicas para la identificación de agentes o actos peligrosos, de condiciones inseguras que originan accidentes. Manejo. Conjunto de operaciones. Incluyen la identificación, separación, envasado, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos o biológico-infecciosos. Manual. Es un documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de funciones una unidad administrativa. Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipos para utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar en un correcto desarrollo de las actividades dentro de una empresa u organización. Medidas de seguridad. Son todas aquellas medidas de carácter preventivo que se tomarán para evitar los riesgos en el ámbito laboral y que cuando se rompen por fallo humano o no, dan lugar a un accidente de trabajo. Normas oficiales mexicanas. Son regulaciones técnicas que contienen información, requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que permiten las distintas dependencias gubernamentales. Establecen parámetros evaluables para evitar peligros a la población, a los animales y al medio ambiente. Por lo tanto, son de observancia obligatoria. Procedimiento. Es un método de ejecución o pasos a seguir en forma de secuencia y sistemática en la consecución de un fin. Reactivo. Toda sustancia química que da lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación distinta. Denominadas productos, a tratarse de compuestos químicos, los reactivos se pueden clasificar de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, reactivos a las reacciones químicas, características del uso reactivo. Residuo. En cualquier sustancia o objetivo que su poseedor desecho tenga la intención y la obligación de desechar. Residuo peligroso. Aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos, que se le confiere la peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes, suelos que hayan sido contaminados cuando transfieren a otro sitio. Residuos peligrosos biológico-infecciosos. Incluyen materiales de curación que contienen microbios o gérmenes y que han entrado en contacto o que provienen del cuerpo de seres humanos o animales infectados enfermos. Por ejemplo, sangre, fluidos corporales, cadáveres y órganos extirpados. Asimismo, incluye cultivos usados con fines de investigación y objetos punzocortantes. Por ejemplo, jeringas, materiales de vidrio y otros objetos contaminados. Riesgo. Es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa afecte la salud de trabajadores o dañe el centro de trabajo. Seguridad. Un procedimiento científico que debe ser perfectamente definido para cada circunstancia de trabajo donde existe un factor relativo al peligro o riesgo y un factor humano. Tanto uno como otro deben ser tenidos en cuenta cuando se planifican los protocolos de seguridad. Seguridad e higiene. Al conjunto de técnicas de investigación, evaluación, control de agentes o actos peligrosos, así como las condiciones inseguras con el objeto de salvaguardar la salud física y mental de los usuarios del laboratorio. Sistema de gestión de calidad. Conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad de una empresa.
Sustancias combustibles. Son aquellos en estado sólido o líquido a un punto de inflamación mayor a 37 grados centígrados. Sustancias explosivas. Son aquellas que en estado sólido, líquido, gaseoso, que por un incremento de temperatura o presión sobre una porción de su masa reaccionan repentinamente generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente circundante. Sustancias inflamables. Son aquellas que en estado sólido, líquido, gaseoso tienen un punto de inflamación menor o igual a 37.8 grados centígrados, que prenden fácilmente y queman rápidamente, generalmente de forma violenta. Sustancias irritantes. Son aquellas que en estado sólido, líquido, gaseoso causan un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. Sustancias químicas peligrosas. Son aquellas que, por sus propiedades físicas químicas, deben ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas. Presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosibilidad, toxicidad, reactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a las instalaciones y equipos. Sustancias reactivas. Son aquellas que presentan susceptibilidad para liberar energía. Sustancias tóxicas en estado líquido o gaseoso pueden causar trastornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la salud o la muerte si son absorbidas, aún en cantidades relativamente pequeñas. Sustancias químicas. Es una sustancia orgánica o inorgánica de identidad molecular particular, incluyendo cualquier combinación de estas sustancias en su totalidad o en parte como resultado de una reacción química. En su totalidad o en parte, como resultado de una reacción química o producido en la naturaleza. Usuario. Individuo que utiliza o sirve como bien o de un servicio.